Señor primeramente porque nos dio la oportunidad de estar aquí. Amén. Por eso principalmente tenemos que estar contentos, ¿verdad? Porque luchamos contra todo lo que no vimos, lo que nuestros ojos no vieron. Gracias al Señor. Esta tarde en la visión estamos en la número 16. Dice, la vida sobre un fundamento firme. ¿Quién es nuestro fundamento firme? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que dice su palabra que si no edificamos sobre la roca, viene una tormenta, viene un aire, viene un problema, viene una tempestad y nos derrumbamos. Pero si tú estás parado sobre la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo, podrán venir tempestades a tu vida, pero recordando su palabra, sabemos que eso es lo que nos da la fortaleza en la fe, ¿verdad? Que sabemos que toda tempestad pasa y viene el arco iris. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque grande es Él. Esta tarde vamos a seguir hablando sobre lo del Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Ahí vamos a comenzar. Esta tarde el versículo clave es en Mateo 7:21. Dice, en lo que ustedes buscan se los voy a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, aleluya. Grande es el Señor. Sabemos que las enseñanzas, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús dejó dentro del Sermón del Monte son temas que nos conducen a que nos realicemos como personas. Amén. Que seamos unas mejores personas, unos mejores cristianos, unos mejores madres, padres, hijos, esposos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra vida está fuera del Señor Jesús, va a haber más problemas en la casa, va a haber más pleitos con los hijos, va a haber más pleitos con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque si ellos te dicen una cosa, nosotros contestamos 10 veces más. Y es cuento de nunca acabar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo natural. Esa es la naturaleza del hombre, la reacción. Reaccionar a lo malo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo dentro de la maldad, del reino de la maldad. Desgraciadamente, así es el mundo. Sabemos que el que reina es Satanás. Que el Señor lo reprenda y salga de nuestras vidas, ¿verdad? En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. No hay que recordar siempre, cuando usted reprenda, no diga nada más el Señor. Refiérase a su nombre completo, ¿verdad? Porque en Él hay autoridad. En Él es el que tiembla todo demonio y sale de nuestras vidas. Bueno, regresando al tema, sabemos que vivimos dentro de este reino de maldad. Es tu naturaleza humana reaccionar a lo malo, reaccionar a que tú me haces, yo me vengo, ¿verdad? La venganza, el orgullo, la altivez, el sentirte más que los demás. Y entonces dentro de lo del sermón del monte que Dios, de nuestro Señor Jesús dio cuando Él estaba en la tierra, eso nos vino a enseñar. La palabra de Él trae autoridad. A veces decimos nosotros, hay que hablar con amor, claro que sí, pero la palabra del Señor trae autoridad. Nosotros no tenemos la autoridad, pero la palabra del Señor sí. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Que cuando la palabra nos cala o nos duele, es porque algo estamos haciendo mal para el Señor. Y eso es lo que hay que corregir. Si esta tarde el Señor te habla a tu corazón y te dice, hermano, estás fallando en esto, hay que tratar de corregirlo. Hay que tratar de enderezar nuestro camino, como le decía a mi mamá. Hay que trabajar en eso, hay que aprender, como los niños chiquitos que aprenden a caminar, así nosotros. Hay que ir aprendiendo día con día la palabra del Señor. Y por eso son estas clases, hermanos, para recordar la palabra del Señor, que cuando tengamos una tempestad, acordarnos que tenemos que reprender en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Empieza la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Esa es la naturaleza del hombre, hermanos. A lo
estamos hablando, de que queremos señalar el error del hermano. Oye, estás mal, oye, estás haciendo esto mal y estás juzgando a la persona. No la juzgues, porque aquí la palabra del Señor nos dice que así como nosotros juzguemos, seremos juzgados nosotros también. Dice, y con la medida con que mides, os será medido. ¿Cuántas veces en nuestra vida antigua, o tal vez todavía en la vida de hoy, que ya estamos en el camino del Señor, no has tratado tú de medir con una altivez a un compañero, de decir, yo sé más que tú no lo sabes hacer, quítate, no tienes el tacto para hablar con esa persona, mira, vamos a tratar de hacer esto para aprender los dos, no nomás en el trabajo, no nomás en la casa, no nomás en la iglesia, en todas partes, hermanos, tenemos que hacer así, tratar de ser como Jesús nos quiere que aprendamos. Dice una pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí te pregunta Jesús, porque ahí está hablando Jesús. Te está haciendo una pregunta, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vulgarmente en el mundo se dice, ¿verdad? El zorro no se mira su cola, pero sí mira la de los demás. Pero el Señor Jesús te dice, ¿por qué miras la paja de tu hermano? No está diciendo la de tu enemigo, ni la de tu amigo, ni la de tu compañero, es tu hermano. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Creación de Dios. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí, la viga está todavía en tu ojo, ¿verdad? Y la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo quieres corregir la vida de los demás si tu vida no está corregida? ¿Cómo quieres enderezar el camino de los demás si tu vida todavía está chueca? Todavía vas caminando en zigzags, todavía vas así de ladito. Entonces hay que aprender, ¿verdad, hermanos? De que el Señor nos dice, no mires lo que tu hermano está haciendo. Y si lo llegas a ver, no lo juzgues, al contrario, apóyalo. Oye, hermano, vamos a crecer juntos. Tal vez tú tienes 20 años en el Evangelio y tu hermano tiene 5 años. Bueno, enséñale lo que tú has aprendido. Tratar de apoyarnos, ese es el sentido, apóyalo. Apoyarnos unos a otros, dice el Señor, todos unánimes. En el Salmo, unánimes. El Señor así nos quiere, ¿verdad? Y luego habla fuerte y dice, hipócrita. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso, hermanos, simplemente es el Señor Jesús hablando. No es la persona quien está aquí, es el Señor Jesús hablando, diciéndote que primero saquemos nuestra propia viga. Autoexamínate qué es lo que está fallando en ti, qué es lo que está pasando en ti. ¿Por qué? Porque todo el Sermón del Monte nos está enseñando a crecer. La vida sobre el fundamento firme, la lección anterior, la vida disciplinada en torno a Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que enderezar nuestro camino, nuestra vida. Algo estamos haciendo mal. Vamos a leer el versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice, así también vosotros haced con ellos. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cuidarnos de no juzgar, cuidarnos de que, como les decía, si ahorita estás viendo un error de un hermano que está decayendo en algo, ayúdale a levantarse, ayudarnos, apoyarnos. Mira, hermana, a mí me ayudó esto. Mira, hermano, a mí me ayudó esta forma de orar, de ayunar, de tratar de ayunar. Empieza con 30 minutos, empieza con 15 minutos. Ponemos excusas, es que soy diabética. Sí, pero a veces no comes porque no quieres. Entonces, dedícale 20 minutos al Señor. Mira, Señor, estos 20 minutos va a ser de ayuno. ¿En qué manera? Para que me ayudes a limpiarme. Mira,
ya me autoexaminé y estoy viendo que mi rencor o mi odio o mi carácter, mi manera de contestar, no puedo que alguien me corrija porque me enfurezco. Ayúdame a controlar eso y el Señor te va a ayudar. Entonces tenemos que ayudarnos, ¿para qué? Para crecer, para estar firmes en un fundamento, en el fundamento de nuestro Señor Jesús. Y esto, hermanos, más que todo también estaba hablando el Señor Jesús a los fariseos, porque sabemos que los fariseos eran unas personas muy estrictas en las reglas del Antiguo Testamento. Ellos querían que todo el mundo siguiera exactamente como estaban las reglas, pero no tenían esa esencia, no tenían ese amor al prójimo, que era lo que faltaba. Y era lo que el Señor Jesús nos estaba tratando de decir: te falta esa esencia, te falta el amor, te falta el tacto, como muchos decimos. No tienes tacto para hablar, no tienes tacto para enseñar, no tienes tacto para educar. No, es el amor. ¿Quién es el amor? El Señor Jesús, que mora en ti. Dice, en lugar de juzgar a los demás con dureza y reservar la gracia para nosotros mismos, dice, los cristianos debemos de ofrecer a los demás la misma gracia que queremos recibir nosotros mismos. ¿Qué es la gracia? El amor que Dios tuvo hacia nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Vamos a leer ahora el versículo, les voy a leer, antes de que busquen, Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no se estaba refiriendo nada más que trataras bien a los de la iglesia, o que no juzgaras a nada más a los de la iglesia. No, es todo, afuera, adentro, en donde estés. Y eso es lo que Pedro dice. Yo estoy mirando y sé que Dios no hace esa acepción de personas como nosotros lo hacemos. Porque haces una excepción porque ella tiene dinero, porque hay que tratarla bien, porque ella vive bien. O vamos a regalarle esto un poquito mejor a ella porque ella me cae mejor que la otra. O como cuando ahora que se está acercando la Navidad, bueno, pues yo le regalé un perfume de $100 a mi hermana porque es mi hermana de sangre, y a mi cuñada le voy a dar un perfume de $20 porque pues es mi cuñada, ¿verdad? Y eso es lo que hace la acepción de personas. O sea, puede ser en muchas maneras. De muchas maneras puedes hacer la distinción. Y eso es lo que el Señor Jesucristo no quiere. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso es lo que queremos nosotros, hermanos. Amén. Alcanzar la misericordia y siempre ser bienaventurados, siempre. Sabemos que bienaventurados es 3 veces bendecido. ¿Quién no quiere ser 3 veces bendecido? O más de 3 veces, ¿verdad? Gracias al Señor que en nuestro hogar podemos hablar maravillas de todo lo que el Señor nos da. Sí, ahora hay que recordar que solamente Dios tiene la autoridad para pronunciar el juicio. Nosotros no. Y que un día vamos a estar ante la presencia de Él y que nosotros vamos a ser juzgados por nuestros actos. Nosotros no podemos juzgar a los demás. Nuestro deber es mostrar la misericordia a los demás. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos cada uno de nosotros, a tener misericordia hacia los demás. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí vamos a tratar un poquito más lo que nos quiere mostrar el libro. Les voy a leer una parte. Dice, Mateo del capítulo 7, versículo del 1 al 5, nos está enseñando a mostrar humildad
nuestras relaciones debido a nuestra propia condición pecaminosa. Jesús enfatiza la necesidad, en el número 6 nos está enfatizando la necesidad de discernir, dice, al decidir si hablaremos de la verdad del reino con alguien. Jesús describió a aquellos que rechazan el evangelio usando dos palabras griegas, que quiere decir, las palabras son perros y cerdos, porque dice que los judíos los usaban en términos para referirse a los gentiles. Fíjense qué palabras tan duras, ¿verdad? Que ellos, los fariseos, usaban a los gentiles, se referían las palabras de perros y cerdos. Dice aquellos que no formaban parte del pueblo del pacto de Dios. Y gracias al Señor, ¿verdad? Jesucristo, que nosotros también fuimos rescatados a esos gentiles que los fariseos rechazaban, porque ellos estaban llenos, hermanos, de orgullo y de egoísmo, porque sabían que era el pueblo escogido, porque serían ellos las reglas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ellos eran muy estrictos, muy religiosos. Dice aquí, en la cultura judía, los perros no eran mascotas domésticas, sino animales salvajes que deambulaban en manadas y atacaban a los animales, incluso a las personas. Dice, llamar a una persona perro implicaba que él o ella era inmoral, vulgar e ignorante. Llamar a alguien cerdo, dice, era aún peor. Ceremonialmente impuros en la cultura judía, los cerdos salvajes eran carroñeros que se volvían lo suficientemente agresivos como para atacar a las personas cuando tenían hambre. Dice, Jesús probablemente usó estos términos. Recuerden que no podemos asegurar, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús pensaba cuando habló estas cosas. Por eso el libro es cuidadosamente cuando se refiere a algo hablar, de decir lo que el Señor Jesús, ¿por qué lo dijo? Y eso tenemos que aprender nosotros también. Cuando te toque hablar con alguien o predicar, nunca digas, es que el Señor Jesús pensó esto cuando dijo esto, porque tú no conoces el pensamiento de Dios. Dice, Jesús probablemente usó estos términos para referirse a aquellos que eran impuros debido al pecado y la incredulidad persistente y rebelde, incluidos los líderes religiosos judíos, que eran muy rápidos en criticarlo a él. Sabemos que por eso lo crucificaron, porque ellos estaban buscando, ¿verdad?, la manera de que él fallara para encontrar la manera para poderlo juzgar. Dice, incluso hoy en día las personas que rechazan a Jesús pueden volverse hostiles hacia los creyentes que difunden las buenas nuevas acerca de él. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de pastores, de ministros, o incluso una persona simplemente que aceptó a Cristo, se para enfrente y dice, yo insulté, yo agredí, yo hice esto hacia una persona que me vino a hablar de Jesús? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Muchas veces, ¿verdad? Y sabemos que eso es una ofensa demasiado grande para el Señor. Dice, si bien Jesús ciertamente no tenía la intención de que mantuviéramos el evangelio en secreto, dice, debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo al evangelizar en ciertos contextos. Y eso siempre nuestro pastor nos lo ha enseñado. Hay que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo. Porque a veces, hermano, tú piensas que estás en el momento, en el lugar o con la persona exacto para hablar de la palabra del Señor, pero Dios te dice, Él no es su momento. Hoy cierra la boca. Hay un momento para que Él acepte al Señor. Hay un momento en que Él me va a escuchar a mí. Va a escuchar mi voz. Va a escuchar al Espíritu Santo, no a la persona. ¿Qué quiere decir el Señor? No te engrandezcas. Quita tu orgullo a un lado. Sé sensible al Espíritu Santo. No sé quién ha dicho, las mujeres tienen un sexto sentido. También hay hombres que sienten la sensibilidad de Dios. Y eso lo tenemos que tener todos, hermanos, todos.
No decir, ay, mira esa persona, esta hermana, ella sabe cuando siente la presencia del Señor, cuando alguien está enfermo, cuando tiene la necesidad. Eso lo tenemos que sentir todos. Estar prestos al oído de la palabra del Señor, prestos cuando Dios te dice habla, cuando Dios te dice siéntate, cuando Dios te dice cállate, porque hay momentos en que Dios te dice guarda silencio, yo soy el que voy a trabajar, no tú. Y eso hay que prestar atención, ¿verdad? Porque es algo que nos tenemos que crecer nosotros como cristianos tenemos que crecer, y no nomás las personas que se paran enfrente, sino también los que estamos sentados. Tenemos que aprender eso, a tener esa sensibilidad, a aprender a ser disciplinados. Ya vimos cuando era la disciplina en la vida en Cristo. Eso es ser disciplinado. No esperar a que el pastor te diga siéntate, o que te llame la atención cuando ya se acaba el servicio y te diga, hermana, estuviste hablando en todo el servicio, no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Por qué esperar a eso? Hermana, cuida que no llegues tarde. Hermana, prepárate con tiempo para que traigas la escritura. Hermano, llámame cuando no estás listo. Hermana, cuida a la niña. ¿Verdad? Esta vez le dicen a la esposa del pastor, ella también tiene su disciplina en su casa, entonces hay que estar todos prestos, ¿verdad? ¿Quién es el que mejor te puede disciplinar? Dios. Dios, nadie más, hermanos. Pero para eso tenemos que estar nosotros con una humildad de recibir, con una humildad de escuchar, no tomar a mal las cosas, no ofenderte por lo que se habla. No, recuerda que quien habla es el Espíritu Santo, recuerda que quien habla es Dios. Dios nunca te va a ofender, Dios nunca te va a decir una mala palabra, Dios nunca te va a hacer daño cuando te corrija. No, al contrario, si tú sientes que lloras es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Si tú sientes que la palabra hoy te está abriendo esa cicatriz en tu corazón, es porque el Señor te quiere sacar lo podrido que tienes. Vamos a seguir. Nos quedamos vamos al versículo 13, igual en el capítulo 7. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahorita lo oímos, ¿verdad? Que dice el Señor que cuando Él da esas perlas, a veces te conviertes en un cerdo y las desperdicias. Y te vas por ese camino ancho. Ancho, ¿por qué? Porque disfrutas de lo que hay en el mundo, lo que el mundo te da, lo que el mundo te ofrece. Vanidades, vanagloria, vana. ¿Qué es vana? Algo que se desvanece, algo que está y se va. Eso es vana. No te dura. Y el Señor que te dice, persevera y alcanzas. ¿Qué alcanzas? El reino. Alcanzas la vida eterna. Aparte de recibir aquí bendiciones, aparte los vamos a recibir en el cielo por la eternidad. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor paga. Porque así aquí a veces nos esforzamos tanto por tener riquezas, por caerle bien al patrón para que nos aumente, para que nos dé un bono en Navidad, para que se acuerde que le cuidamos a la chiquilla, que nos dio un regalillo, ¿verdad? A veces queremos estar nada más así, mira. ¿Para qué? Para que nos recompensen. Pero con el que debemos de quedar bien es con Dios. A Él hazle la barba. Con Él queda bien, con Él pórtate bien. Recuérdale lo bueno que has hecho. De todos los 365 días del año, ya se va a acabar el año. ¿Cuántos días nos portamos bien? ¿Cuántos días nos portamos mal? Pues 50 y 50.
¿Cuántos podremos levantar la mano para que digamos 50 y 50? 50% me porté bien, 50% nos portamos mal. Aleluya. ¿Serán pocos? 70-30, 80-20, 90-10. Qué vergüenza que el 90% te hayas portado mal y el 10% bien, si el Señor te da al 100 por 1 de bendiciones en tu vida. Amén. Y el Señor te dice, la puerta es ancha. Y figurativamente hemos visto los libritos que nos entregaban antes de que seamos cristianos. No recuerdo el nombre, ¿cómo le dicen? Tratados. Los tratados que te entregaban y hacían dibujitos donde era un camino ancho, ibas caminando y se iban cayendo al fondo. ¿A dónde? Al infierno. Y así te estaban caminando. Y el angosto eran pocos, cargando esa cruz. Y muchas veces el dibujo lo ponen como alguien cansado, ¿verdad? Que vas con la cruz. Pero yo diría, bueno, pues cámbialo por algo donde vas contento, con júbilo. Porque el que cargó la cruz fue el Señor Jesús, nosotros no. Gracias a Dios no tenemos persecuciones. ¿Te quejas porque estás batallando ahora para la vida cristiana? Aquí no hay persecuciones porque lleves la Biblia, como en China, como en Corea. Si tú cargas una Biblia vas a la cárcel, aquí no. Gracias a Dios, todavía no. Entonces, dice el Señor, aunque sea angosto mi camino, sigue adelante, esfuérzate. Sabemos que Jesús murió en el Calvario para proporcionar una vía de escape. Pero quienes no la acepten como Salvador, se enfrentarán el juicio eterno. Qué duro que te pares ante el Señor y le diga al Señor, ¿por qué no me aceptaste? ¿Cuántas veces no te hablaron? No podemos tener excusa de decir, es que nunca me hablaron del Evangelio. Ahora ya se promueve por internet, por televisión, por radio. Hay mucha gente caminando. Ya no hay excusas, hermanos, para decir que nunca oímos del Señor. Amén. Vamos al libro de Mateo igual, vamos ahora al versículo 15, del 15 al 23. También hay que recordar, hermanos, de que cuando nosotros hablemos del Evangelio del Señor, siempre habla con la verdad. Nunca hables mentiras, nunca digas, es que yo vi en un sueño que pasaba esto y pasaba aquello y pasaba el otro. Porque dice aquí en el libro de Ezequiel que los profetas de Israel, esos hacían. Si usted lo quiere apuntar, Ezequiel capítulo 13, versículo 16 dice, los profetas de Israel, dice que profetizaban acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz. Dice, no habiendo paz, dice Jesús, Jehová del Señor. Hay que tener mucha precaución también de que por medio de nuestra boca no salgan mentiras. Simplemente hablar con la verdad y de hablarle en Juan capítulo 14 versículo 6, donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amen. Esa es la palabra más fuerte, con autoridad. Juan capítulo 14 versículo 6. Sabemos que la salvación solamente viene a través de nuestro Señor Jesús y es la única forma para acceder al cielo. Esa es la llave, hermanos, nada más, de ese camino angosto. Vamos al versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué nos está ayudando todo esto del Sermón del Monte? A ponerte listo, como decíamos ahorita, a tener esa sensibilidad al Espíritu Santo, de saber que la persona que viene aquí te esté hablando palabra del Señor, no esté hablando palabras de Él. Dice, porque lo vamos a conocer por medio de ¿qué? De sus frutos. Y luego te hace una pregunta, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así también, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, dice, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque eso es lo que hacemos en la casa. Un árbol que sabes que no te ayuda ni para sombra, que nada más te hace basura, porque hay árboles que llegan ciertas temporadas, se caen las hojas y te hace un mugrero en tu patio, en tu yarda. ¿Y qué haces? Córtalo y quémalo. Así dice el Señor que vamos a ser nosotros también echados al fuego. Si tú no das frutos. Dice la siguiente parte, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, muchas veces llegué temprano a la iglesia y te traje un canto. Señor, muchas veces yo estudié y te traje tus estudios para que almas se salvaran. Y dice el Señor, Él va a declarar y te va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Por eso digo, la palabra del Señor que tiene autoridad, esa autoridad de juzgarte, esa autoridad de corregirte, esa autoridad de decirte, apártate de mí. ¿Verdad? No el pastor, no la hermana, no quien esté aquí. Es la palabra del Señor que se está leyendo esta noche. Y sabemos que Jesús advirtió sobre los falsos profetas. Dice, describiéndolos como lobos con piel de oveja. Porque sabemos, hermanos, que si tú escuchas, dice, habrá consecuencias eternas cuando alguien cree una enseñanza falsa. Dice, y Jesús no quiere que nadie pague ese precio. Por eso nos está enseñando esta noche. Por eso nos está advirtiendo esta noche. ¿De qué? De que veamos que lo que Él quiere que aprendamos esta tarde es a que toda enseñanza que traigamos sea basada en la palabra del Señor. Sea que tú te traigas una escritura y le digas, aquí está escrito. Fue lo que el Señor nos dejó esta tarde. ¿Y cómo nos podemos proteger de los falsos profetas? Pues ser fieles al Señor Jesús, leyendo su palabra, conociéndola, escudriñándola, para que el día que vengan y se paren aquí, porque hay personas, hermanos, que se graban la palabra del Señor de memoria y ya no tienen la necesidad de ellos de buscar un versículo o el libro. Entonces cuando ellos vengan y te digan, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, dice esto, rápido a buscarlo, en lo que ellos, porque hay personas, hermanos, que se agarran, hable bien rápido, donde ya ellos practican, ¿verdad?, de muchos años, la palabra del Señor, y te sacan 2, 3 versículos al mismo tiempo y apenas estás escribiendo uno y ya no escuchaste los demás. Entonces, como quiera, apúntalos, rápido apuntarlos, y si no alcanzaste a leerlos, en lo que él sigue hablando, búscalos y mira si es verdad lo que él está hablando. No creas todo lo que se dice aquí si no lo buscas tú también, y si no trae una escritura, y si no está escrito en la Biblia, porque no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesús. Amén. ¿Verdad? Hay que tener mucha, ¿cómo se dice?, prestos para oír, ¿verdad?, en esa forma de saber lo que nos están diciendo. Vamos a seguir en el versículo 24. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Elegir, la parte 3 dice, elija construir sobre la verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que saber construir. Aquí el libro hace referencia de que el Señor Jesús habló estas siguientes palabras, porque Él era hijo de un carpintero.
o sea, en la vida humana, ¿verdad? Que fue José quien lo crió cuando él era niño. Y él miraba, ¿verdad?, lo que su papá hacía. La madera sirve también para edificar casas. Entonces, por eso él se refería a esa manera de cómo hacer un cimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro cimiento? La palabra del Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Dice, y no cayó. Y eso nos lo puede enseñar un arquitecto, un carpintero, personas de la construcción. Ellos te pueden enseñar todo eso. Que si tú mandan a un topógrafo, mandan a un especialista de la tierra y te dice, esta tierra es buena para que edifiques tu casa, adelante, te dan la luz verde. Pero si ellos miran que esa tierra está bofa, ¿qué va a pasar? Tu casa se va a empezar a caer de un lado, se va a empezar a caer del otro. Y empiezan a hacer las llamadas, oye, ven, porque mira esto, y empiezan a meter vigas, a reforzar. Eso es lo que el Señor te está enseñando aquí esta tarde. Que tu casa esté edificada, tu vida propia esté edificada en la palabra del Señor Jesús. Porque vendrán mareas, vendrán golpes, vendrá lo que venga, pero si tú estás firmemente en el Señor Jesús, dice que no te vas a caer. No te vas a lastimar, pero el Señor Jesús te vuelve a levantar, te vuelve a restaurar. La siguiente parte del versículo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impitud contra aquella casa, dice, y cayó, y fue grande su ruina. ¿A dónde va a ir a dar esa ruina? Al infierno. Es tu alma, esa casa. Es tu alma. ¿A dónde se va a ir? Al infierno. Nomás hay dos caminos. O te vas a la vida eterna, o te vas al infierno. Perdón. Dice, lo que separa a los musulmanes, esto es un comentario del libro, dice, lo que separa a los musulmanes, hindús, budistas, de los cristianos, dice, no es la magnitud de la fe. Dice, los seguidores de estas religiones a menudo están completamente convencidos de que están en el camino hacia la recompensa eterna. La diferencia, ¿saben cuál es? El fundamento de la fe de cada religión. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas religiones que el principal es Jehová, el principal es se me fue el nombre de los musulmanes que ellos usan, que nada más se refieren a Dios, y ellos no reconocen al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? Esa es la diferencia, el Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo el Señor que si tú no oyes la palabra del Señor Jesús, dice, vienes a ser como un hombre como que construyó su casa sobre un fundamento donde no está bien firme, dice, y te va a destruir, tu alma se va a ir al infierno. Dice, la diferencia es el fundamento de fe de cada religión. Solo hay un Dios verdadero y la única forma de entrar en el reino de los cielos es a través de la fe de nuestro Señor Jesús. Porque ahorita lo acabamos de leer en Juan 14:6. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, dice el Señor. No hay otra verdad. No hay otra vida. No hay otro puente, no hay otro camino para llegar al Padre. Nada más el Señor Jesús. Hay que grabarnos ese versículo, ¿verdad? Y hay que memorizarlo. Juan 14:6.
Vamos al libro de Mateo igual, capítulo 7, vamos a leer el versículo 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad. Ah, perdón, me brinqué, ¿verdad? A ver, no, sí, ¿verdad? Sí es esta. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Los escribas, hermanos, me puse a investigar un poquito quiénes eran los escribas. Eran personas que eran muy meticulosos para escribir la palabra del Señor. Dice que ellos hasta contaban las letras. Eran muy disciplinados para ellos escribir la palabra de Dios. Pero ¿qué les faltaba, hermanos? La esencia, el amor, la misericordia. Ellos nada más exigían. Por eso el Señor te dice, no seas juez como los escribas, como los fariseos. No juzgues, porque nada más Dios tiene la autoridad, nadie más. Porque dice que en la antigüedad ellos eso hacían, solamente exigían. Pero dice que el peso de la palabra de Dios, cuando Jesús hablaba, eso era lo que él valía, el peso de él, de su palabra. Por eso dice, era con autoridad. Ellos lo reconocieron, que la palabra era con autoridad. Y no es mentira, aquí está escrito. Así que cuando hablemos la palabra del Señor, recuerden en Mateo 7, 28 y 29, donde reconocen, dice, como que el Señor les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todos tenemos autoridad, hermanos, usando la palabra de Dios. No tu palabra, no tu voz, no tú como persona, pero sí usando la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dice, en mi nombre echarás fuera demonios. No dice que tú, no dice, a ver, hermano Martín, vaya usted con autoridad y reprenda la enfermedad. No. Prepárese, hermano, aprenda la escritura. Hay escrituras para reprender la enfermedad. Diga la escritura cuando usted vaya a orar por un enfermo. Santiago 5, no me acuerdo que era 5:15, algo así, no recuerdo. En el libro de Santiago 5, ahí habla sobre la enfermedad. Y dice el Señor todavía, y si cometiste pecado, dice, tus pecados serán perdonados. Pero no eres tú quien lo está perdonando, es el Señor Jesús. Dale peso a la oración, dale esa autoridad a la oración, porque sabemos que quien va a oír es el enemigo. ¿La encontraste? 5:15. Santiago 5:15. Dice, llama a los ancianos de la iglesia, háblales, no te dé vergüenza decir que estás enfermo, que te sientes mal, que estás decaído, que te falta, que decayó tu fe. Háblales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene autoridad. ¿Para qué? Para sacar todo lo que tú traes, todo lo que el enemigo te viene a atacar, todo lo que el enemigo te viene a mentir, a decirte estás enfermo, no sirves para nada, estás gorda, estás fea, te duele esto, estás enferma, te están embrujando. Tengo una tía que ella, para todo lo que le pasa, es brujería. Si algo le pasa a sus hijos, bárrate. Ve con fulanita para que te lea las cartas a ver quién te está haciendo un mal. Te tienen envidia. No buscas al Señor. Dice el Señor, en mi palabra está la autoridad para que todo salga afuera. Amén.
Dile al enemigo, en el libro dice, Jesús lo dijo, yo tengo autoridad para echar fuera demonios. Aquí está escrito, me aprendí este versículo, Santiago 5:15. Va a salir esta enfermedad y mis pecados van a ser perdonados porque lo dice el Señor Jesús, escrito está. Saca fuera todo lo que te estorba. En el libro de Juan, capítulo 1, 14 y 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia. Y dice, y de verdad. A Dios, dice, nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él fue el que nos vino a enseñar que todavía por medio de Él, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Y por medio de su Hijo obtuvimos la salvación. Eso es lo importante para nuestras vidas. Y terminamos en Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo a la brujería, a la envidia. No tengas miedo. Porque si el Señor Jesús está contigo, dice que en su palabra tienes potestad aquí en la tierra también. Porque le fue dada a Él. Una vez mi hermana Maga en Coronado estaba en una situación y le dije yo a ella, recuerda, nomás que yo no me grabo los versículos, le dije, acuérdate que en el libro de Mateo dice el Señor Jesús que todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Qué nos falta, hermanos? Aprender. Eso es lo único que nos falta, practicar la palabra del Señor. Ya no practicar la maldad, practicar la verdad. Amén. Y cerramos con esto que nos dice el libro, dice, las enseñanzas autoritarias, porque es autoridad la palabra del Señor, las enseñanzas autoritarias de Jesús, dice, están bellamente resumidas en el Sermón del Monte. No nos dice que las enseñanzas del Señor con autoridad, con regaño, no nos dice bellamente. ¿Por qué? Porque el Señor tenía esa sensibilidad para hablarte, el amor. Te regañaba o te quería enseñar, no te regañaba, te quiere enseñar a edificar tu vida, pero con amor. Porque el amor todo lo puede. Decía nuestro pastor el día de la boda, el amor todo lo puede. El amor todo lo vence. El amor es benigno. ¿Por qué todavía sigues con tu esposo a pesar de muchas cosas que han pasado? Por el amor. Por eso estás ahí. Porque a tus hijos les perdonan las faltas por el amor. Porque a tu hijo lo disciplinas por amor. Todo es por amor. Dice, solamente depende de cada uno de nosotros decidir si las escuchamos y las seguimos. No nomás escuchar y desechar, no. Escucharlas y seguirlas. Y lo hace una pregunta. Nos presentamos como cristianos ante las personas, pero vivimos completamente fuera de su voluntad. ¿Cómo te va a creer alguien que eres cristiano si no estás haciendo la voluntad del Padre? No tienes esos frutos. Otra pregunta. ¿Decimos y hacemos las cosas correctas solo para aparentar como los fariseos? ¿O estamos arrastrando los pies junto a todos los demás en el camino ancho y fácil en lugar de buscar la puerta estrecha? ¿Somos borreguitos? ¿Te sientes un borrego que sigues a los demás borreguitos? Tienes que hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los demás vean el cambio en ti.
para que en realidad crean lo que tú aceptaste. No que en realidad crean la palabra del Señor, no, porque la palabra del Señor es verdad. Nosotros somos los falsos. Nosotros somos los que estamos aparentando otra cosa, no el Señor. O estamos tomando decisiones egoístas, miopes y construyendo nuestra vida sobre arena en lugar de Cristo, nuestra roca sólida. Mientras haya aliento en nuestro cuerpo, dice, nunca es demasiado tarde para buscar el camino angosto que conduce a la vida eterna. Cuando nos arrepentimos y nos sometemos humildemente a Dios, la puerta del reino, dice, se abre de par en par. Imagínalo en tu mente. Imagínate unos barandales hermosos, grandes, dorados, de oro, brillantes, y que se abran de par en par cuando tú entres al reino del cielo. Dios me les bendiga, hermanos.